En 95.9 Cámara FM llegó el momento de las noticias. Con el patrocinio de Almacenes Éxito presentamos el Noticiero Económico Antioqueño. Información local, nacional e internacional a la altura de todas las cabezas. Noticiero Económico Antioqueño. Desde 1975 dice cómo marchan los negocios. Director J. Enrique Ríos. Muy buenos días. Sea bienvenido a las noticias económicas. Hoy es domingo 10 de mayo de 2020. Es el Día de la Madre. Felicitaciones para todas ellas. Es la emisión 18.871 que ofrecemos en nombre de Almacenes Éxito. A todos nuestros proveedores, nuestros aliados de confianza, queremos decirles, estamos con ustedes. Seguiremos trabajando de la mano para darle a los colombianos tranquilidad y confianza en los momentos que vive el país. Gracias a los compromisos y al apoyo del Grupo Éxito, podemos tener nuestras puertas abiertas, podemos garantizar tranquilidad a nuestros empleados y proveedores y cumplirles, y sobre todo cumplirle a sus familias. Gracias Grupo Éxito por su compromiso. En Grupo Éxito sabemos que juntos saldremos adelante. Esta mañana tenemos como invitada a la directora de Sostenibilidad Corporativa de Grupo ISA, María Adelaida Correa. La profesional se refiere a varios asuntos que le fueron planteados por el periodista Jesús Antonio Vargas Marín. En este tiempo de cuarentena y distanciamiento social, nuestro modo de trabajar ha cambiado. Bienvenida María Adelaida desde Grupo ISA. Muy buenos días para todo el equipo del Noticiero Económico Antioqueño y un saludo muy especial a su director, J. Enrique Ríos, y a Jesús Antonio Vargas. Quiero aprovechar este espacio para felicitarlos y mandarles un abrazo muy fuerte en este mes que están de aniversario y que han cumplido 45 años informando sobre el acontecer empresarial de Antioquia y del país, y que han estado presentes siempre en todos los grandes eventos económicos a nivel internacional, en todos los eventos del BID, del FMI y del Banco Mundial. Les mando un caluroso abrazo y un reconocimiento a una gestión constante y de excelente calidad por todos estos años para mantenernos informados de todo lo que acontece en el mundo económico. Vamos a empezar esta conversación que tan amablemente me invitó Jesús Antonio Vargas con algunas preguntas y en una modalidad un poco diferente por lo que nos impone la pandemia, en una modalidad remota donde no tenemos una presencialidad ni siquiera de audios o de plataformas, sino que es un poco como un conversatorio, pero iré siguiendo algunas preguntas que me sugería Jesús Antonio y conversando un poco de distintos temas, conversando de ISA, conversando de la sostenibilidad, pero conversando un poco también de María Adelaida. Entonces hablemos primero sobre qué hacíamos en la dirección de sostenibilidad de ISA antes y después de la pandemia. Y yo quisiera empezar anotando que hemos mantenido una constante antes y después, y no solo desde la dirección, sino en las empresas del grupo ISA, en toda la organización, y es entender la sostenibilidad como una forma de hacer las cosas, una forma de hacer las cosas consciente de esos retos ambientales que nos impone el planeta, sensible además a esas distintas realidades sociales que vivimos en cada una de las regiones y de las comunidades donde operamos con nuestra infraestructura. Es una forma de hacer las cosas orientada al logro, a la creación de valor para todos nuestros grupos de interés. La sostenibilidad no se puede mirar solo desde un punto de vista ambiental y social, porque si económicamente no somos viables, pues no hay de qué seguir hablando. Pero para completar esa tríada de la que siempre hablamos en sostenibilidad, yo sumaría dos elementos más: con respeto por el ser humano y en un ambiente ético y transparente. Entonces, para nosotros ha sido fundamental ese entendimiento en la organización, en nuestro día a día, y entender que debemos empezar a trascender los resultados y hacernos cargo de los impactos que generamos y de que esos impactos sean en la medida de lo posible positivos, y que cuando generamos algún impacto negativo por el quehacer de nuestro negocio podamos compensarlo de la mejor manera. Y además es poder entender
y comprender a la organización como un actor clave en el desarrollo y el progreso de la sociedad, trascendiendo lo obligatorio que tenemos con nuestros mandantes por nuestros contratos de concesión en lo que hacemos, pero creando un legado para las futuras generaciones, dejando trascendencia. Entonces, ¿qué ha cambiado para nosotros en la dirección? Yo diría que hemos seguido trabajando en nuestros programas con menor presencia en los territorios donde nos gusta estar y nos hemos enfocado especialmente en estas últimas semanas a un plan de ayuda humanitaria a propósito de la pandemia muy potente denominado Todos Somos Uno. Es un programa que estamos adelantando en todas las filiales del Grupo ISA en América Latina y donde nos hemos trazado tres grandes pilares de ayuda. Lo primero es en un foco en los temas de salud y la gente se preguntará qué hace una empresa eléctrica dando aportes en temas de salud, si ese no es su core y no está su conocimiento. Pero yo le contaba a alguien hace algunos días que las grandes empresas nos hemos ido organizando y buscando ese nicho de apoyo donde podemos generar algo diferente, donde podemos poner parte de nuestra estructura, de nuestra logística, de nuestra organización. Vemos como las grandes empresas de abastecimiento se han enfocado en todos los temas de mercados, de alimentación básica, y así cada una ha ido encontrando su nicho. Nosotros lo encontramos en los temas de salud en tres líneas especiales: masificación de pruebas para diagnóstico del COVID, infraestructura hospitalaria y elementos de protección para el personal médico que tanto lo necesitan, y sabemos que en países como los nuestros se han presentado grandes desabastecimientos. Entonces, teniendo eso en mente y además en coherencia con nuestro propósito, que es bien bonito y que los invito a que lo visiten en nuestra página de Conexiones que Inspiran, es hacer vivo ese propósito a través de la conciencia de ese otro y de entender que el bienestar de cada uno de nosotros está ligado al bienestar de los demás. Entonces, pues es así como, yendo y recorriendo un poquito esta historia, hemos definido una estrategia que atiende tres líneas principales. Una que hemos denominado Acción País, otra que es en los territorios y otra que es con nuestra gente. Y en cada uno de esos frentes hemos buscado hacer acciones concretas y de reunirnos y asociarnos con los que mejor saben. Entonces, en el tema de país, especialmente en Colombia, hemos hecho una contribución de 4.000 millones de pesos para poder contar con 100.000 pruebas para diagnóstico. Esto lo hemos hecho en asocio con Ruta N, con una iniciativa muy potente que ellos lanzaron que se denomina Innova por la Vida. Pero además no está solo Ruta N, hay un equipo técnico maravilloso detrás de médicos, científicos, especialistas moleculares en un montón de campos de la medicina que nos acompañan en todo el desarrollo de esta estrategia, de las universidades nacional y de la Universidad de Antioquia principalmente, un reconocimiento bien especial a este equipo de trabajo. Hemos también sido parte de la iniciativa que se ha liderado por un grupo de empresas, una plataforma comunitaria que surgió a raíz de esto y es de esas cosas bonitas que salen en las crisis, denominada Colombia Cuida a Colombia. En esta iniciativa hemos aportado para poder conseguir kits de protección personal para los médicos, enfermeras y demás personal que está atendiendo en los hospitales del país. Esta iniciativa es una iniciativa bien potente que ayuda en temas de alimentación, pero también en temas de salud. Y así, una a una, vamos revisando con lujo de detalle cada una de las iniciativas en las que participamos, buscando que estos recursos que entrega la empresa puedan ser destinados de la mejor manera y con el máximo aprovechamiento por parte de las comunidades y de quienes más lo necesitan en este momento. Seguimos ahora con una pregunta bien interesante y es, ¿cómo podemos entender que de la noche a la mañana planes que llevaban meses de organización de un momento a otro se tuvieron que ejecutar en una semana? Y yo creo que esto para las empresas ha sido maravilloso porque ha sido de los principales aprendizajes y nos ha servido para derribar muchos mitos que teníamos y una cantidad de procesos y reprocesos. Y se ha visto cómo lo que importa muchas veces es el corazón
el core de lo que hay que sacar adelante y que damos más vueltas de la cuenta. Entonces, yo diría que en una palabra hemos logrado grandes optimizaciones y esto tiene que seguir así. Yo creo que lo bueno de esto es que estos aprendizajes vienen para quedarse. Luego nos pregunta Jesús Antonio, entre el trabajo remoto, el teletrabajo y la operación presencial, ¿cómo ha sido el aprendizaje para ustedes en ISA? Y esto es bien importante porque nosotros en conjunto en ISA con el área de talento organizacional hemos liderado toda la implementación del proceso de teletrabajo. Entonces, al principio de la pandemia, mucha gente me escribía y me decía, María Adelaida, esto del teletrabajo a mí no me gustó. El trabajo es mucho, se me triplicó, hay que atender los temas del hogar. Y yo creo que hay que entender que lo que hemos vivido en esta pandemia no es teletrabajo, es un trabajo remoto en condiciones de crisis y que pero sí nos ha permitido al mismo tiempo evidenciar que tenemos los sistemas de tecnología habilitados, las herramientas, que podemos tener una cantidad de reuniones que se pensaban que era crítico hacerlas presencialmente, se pueden hacer de manera remota. Entonces nos ha servido para derribar muchos mitos. Pero también es el poder compaginar las labores del hogar, los compromisos domésticos que tenemos todos, quienes tenemos hijos, también es la atención de nuestros hijos. Entonces ha sido un reto bien interesante. Para nosotros yo creo que el principal aprendizaje es que había barreras y sobre todo en muchos de nuestros líderes que se han derribado, que se ha comprobado que la gente responde, que hay confianza en nuestros trabajadores y que cada quien responde por unos objetivos y no por unas horas de estar sentado en una silla. Entonces eso va a ser muy positivo, pero una vez superada la crisis hay que darle el orden que corresponde, tener las visitas que se deben tener con las ARLs para garantizar que el lugar de trabajo es adecuado, poder tener unas capacitaciones con las familias, porque esto es un arte, esto es de todos aprender en casa, que cuando papá o mamá están trabajando en casa deben estar concentrados y en unos espacios que se deben respetar. Pero yo creo que entonces con esta prueba piloto ácida nos va a permitir ya implementar esto en muchas empresas que no lo veían viables anteriormente. Y de todas maneras, mencionar que yo creo que la presencialidad tampoco se debe eliminar. La presencialidad es importante, la presencialidad por un lado, pues en el desarrollo económico para muchos sectores es fundamental, para el comercio, para la manufactura, en el caso de nosotros, para todos los frentes de obra, pues la presencialidad se requiere para que las cosas avancen, pero va a haber muchas actividades administrativas y operativas que efectivamente se podrán seguir realizando desde cualquier lugar. Luego nos pregunta Jesús Antonio, recordemos que ISA está en varios países y la cultura cambia. ¿Cómo se ejecuta su trabajo conservando la identidad corporativa? Bueno, este es bien interesante y yo creo que este es un ejercicio que se da poco a poco, no es un tema de la noche a la mañana, es un trabajo que se construye en el día a día, especialmente de cultura organizacional, de alinear unos objetivos, una estrategia muy clara y muy bien definida, pero al mismo tiempo reconociendo las particularidades de cada negocio y de cada país. Cuando uno ejerce un rol como casa matriz, muchas veces está tentado a dar más lineamientos de la cuenta y se desconocen culturalmente los lenguajes, los significados, las interpretaciones y solo incluso del lenguaje, así que ni qué decir de los contenidos que van más allá. Entonces yo creo que es buscar ese equilibrio entre tener una línea única, entender que como una organización multilatina se rema hacia un mismo propósito, pero que se reconocen y además se aprovechan todas esas potencialidades particulares de cada negocio y en cada país. Hablemos ahora un poco de las pymes y cuáles son esos retos de las pymes en el mundo de la sostenibilidad. Yo diría que las pymes tienen los mismos retos que las grandes empresas. Y como lo hablábamos al principio, no es solo enfocarse en la triada de lo económico, lo social y lo ambiental,
sino también enfocarse en sus trabajadores, que son el primer grupo de interés de cualquier organización y que es por quienes nos debemos preocupar por su bienestar y por tener lo mejor de ellos y que ellos puedan tener a su vez lo mejor de nuestras empresas. Pero adicionalmente en un entorno ético y transparente. Esto lo debemos garantizar desde el pequeño negocio familiar hasta la más grande corporación. Pero además yo creo que para todos, grandes y pequeños, se ha hecho evidente en estos tiempos la necesidad de articulación con otros. Y a mí me encanta esta parte porque además se relaciona con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 17, que es el de las alianzas. Yo creo que cuando sumamos esfuerzos, cuando yo pongo lo mejor que yo sé hacer con lo que los demás saben hacer y cada uno en su campo de expertise, pues los impactos que logramos hacia la sociedad y hacia el medio ambiente son mucho más potentes. Entonces yo creo que la articulación, la generación de redes es bien importante, pero además el reinventarnos, que no necesitemos una pandemia para repensarnos y cada cierto tiempo hacer un ejercicio en nuestras organizaciones de evaluar qué nos genera valor y qué no, dónde estamos generando desperdicio, dónde estamos eh, destinando horas valiosas de profesionales en cosas que a lo mejor no están generando el valor adecuado. Y en este punto a mí me gusta mucho contarles de un emprendedor que hace unos días me llamó a ofrecerme unas cabinas de desinfección. Entonces iba bien adelante con su proyecto, ya lo tenía montado, iba a empezar la comercialización cuando salió el decreto por parte del ministerio que prohibía el uso de estas cabinas. Este muchacho me mandó el decreto contándome él mismo, mire, ya no puedo vender mis cabinas, pero entonces estamos reinventándonos y ahora lo que habían diseñado lo estaban destinando para desinfectar camiones y vehículos a la entrada de las empresas. Entonces yo creo que se puede. Ahora hablemos un poquito de qué se espera que nos quede en esta época tan atípica para todos. Yo creo que yo lo resumiría en una sola palabra y es mayor respeto. Respeto hacia el medio ambiente, hacia una mayor conciencia de que debo cuidar, de que cada uno de mis actos tienen impacto en ese medio ambiente, mi consumo, mi forma de alimentarme, mi forma de vivir en el día a día, pero sobre todo además ese respeto por el otro, por ese ser humano que está a mi lado, que trabaja conmigo, que fortalece cada una de las cosas que yo hago en mi diario de vivir, ese otro que me atiende en un comercio, en un restaurante, que me contribuye con una vuelta personal. Entonces yo creo que es eso, es la conciencia y ese mayor respeto también por el otro. Hablemos ahora en lo sostenible sobre qué tipo de obligaciones tiene ISA cuando está en tantos frentes de trabajo y cuáles son esos programas que hoy lidera. Entonces, nosotros desde una mirada sostenible actuamos en tres niveles. El primero de ellos es el nivel obligatorio, donde están todos esos compromisos que quedan establecidos en nuestros contratos de concesión y que son establecidos por la respectiva autoridad ambiental en cada uno de los países, donde para entregarnos nuestra licencia para operar debemos realizar una serie de acciones y de planes de manejo ambiental que se deben cumplir durante la etapa de la construcción de los proyectos y posteriormente en la etapa de operación y mantenimiento. Ese es el primer nivel, el obligatorio. Luego tenemos un nivel complementario que no es exigido en nuestros contratos de concesión, pero que es necesario para viabilizar las obras en términos de acciones adicionales hacia el medio ambiente, acciones con las comunidades. Entonces a ese lo llamamos complementario. Y existe el tercer nivel, que es el nivel voluntario. No tiene ningún tipo de exigencia, pero es donde se plasma ese querer dar ese paso más allá, ese ir dando esa milla extra que no nos está pidiendo nadie, pero que sí reclama la sociedad y el planeta. Y en ese sentido, en ese último nivel, quiero hablarles un poco de dos programas bien importantes para ISA. Están en el corazón de su manifiesto, de su propósito organizacional. Están además con unas metas muy exigentes desde su estrategia y sus objetivos estratégicos
y tienen un alcance regional. Y regional me refiero a América Latina porque los desarrollamos en los distintos países donde tenemos presencia. Entonces voy a hablar del primero de ellos, del programa Conexión Jaguar. Sé que algunos de ustedes lo conocen. Es un programa en el que llevamos trabajando cerca de 4 años y es un programa que uno lo podría resumir de una manera muy sencilla, como un mecanismo que le da continuidad a la conservación. ¿Y de qué manera? El programa apoya con recursos económicos y apoyo técnico a través de nuestros dos grandes aliados, que son South Pole para todo el tema de carbono y Pantera para todo el tema de felinos. Eh, Tenemos con ellos un acompañamiento a los proyectos. Entonces al programa se presentan proyectos forestales de conservación o proyectos que involucran un componente agrícola. Estos proyectos, una vez son evaluados y cumplen con unas características especiales para poder emitir créditos o bonos de carbono, empezamos con ellos todo un proceso de due diligence, de consolidación de documento de proyecto y de realizar unas auditorías con entes externos que nos permitan que estos proyectos se certifiquen a nivel internacional para poder emitir esos créditos de carbono. Actualmente en el mercado nacional ya se están desarrollando las primeras modelos de certificación, pero hasta el momento hemos trabajado con los que existen en el mercado internacional. Este es un proceso bien dispendioso, bien riguroso, porque no cualquiera que quiera emitir créditos de carbono sobre una determinada extensión de terreno puede hacerlo. Tiene que cumplir unas características muy exigentes en cuanto a las actividades de conservación que realiza, en cuanto a las amenazas de deforestación que puedan existir y en torno al involucrar a las comunidades y otros elementos como la biodiversidad en ese proceso de conservación. Entonces, el programa Conexión Jaguar es muy especial porque no solo se dedica a emitir estos créditos de carbono para que los proponentes de proyecto puedan seguir conservando, sino que también tiene ese componente de conservar la biodiversidad. Nosotros tenemos como especie sombrilla dentro del programa al jaguar, y al jaguar porque desde el punto de vista ecosistémico es de un valor grandísimo para garantizar que se cuidan las cuencas de agua, para garantizar que los ecosistemas están sanos y que muchas especies que dependen de él para vivir también están presentes. En el caso de Colombia y de casi todos los países de América Latina trabajamos con esta especie focal, pero en Chile, dado que no hay jaguares, trabajamos con el puma. Entonces, este programa involucra cambio climático, biodiversidad y apoyo a las comunidades. Con las comunidades trabajamos en programas de socialización, de que puedan conocer toda esta riqueza que tienen en sus territorios y la aprendan a cuidar y a proteger, pero además hacemos con ellos proyectos productivos de cosas que sean locales, donde haya una vocación productiva en sus territorios. Entonces, por ejemplo, en Perú hemos trabajado con proyectos de apicultura. En la Sierra Nevada fue muy bonito un proyecto que realizamos con los arhuacos de construir un portafolio con ellos de las iniciativas que ellos querían priorizar para defender su territorio. Hay iniciativas de educación, de protección de las servidumbres, de desarrollo de semillas originarias de la zona y de la misma conservación de los bosques que tiene la sierra. Entonces, así es un programa que va creciendo. Yo digo que es un programa exponencial porque cada que uno inicia un nuevo proyecto en algún país, salen una cantidad de aristas desde lo social, desde lo comunitario, bien potentes. Este programa, como les decía, tiene unas metas muy ambiciosas. Nosotros al año 2030 esperamos poder tener por lo menos 20 proyectos certificados. Actualmente tenemos ya 7, 4 de ellos en Colombia, 2 en Perú y 1 en Brasil. Esperamos también que esos proyectos en su totalidad puedan aportar por lo menos a una reducción de 9 millones de toneladas de CO2 durante el periodo que están operativos y adicionalmente que podamos lograr una conectividad de los territorios por donde habita el jaguar, lo que se conoce como el corredor del jaguar, de más de 400.000 hectáreas de bosques protegidas, porque nosotros le hemos ido cerrando esos corredores a los felinos para su desplazamiento, para su reproducción,
y por eso es que hoy están en vías de extinción.